tras la huella del Río Verde. Este es el Río Verde, el afluente sobre el que confluyen los sueños de las ciudades de León y Guadalajara para resolver el problema de abasto de agua potable. Señal Informativa visitó 4 sitios estratégicos del Río Verde para conocer si los volúmenes de agua son suficientes para llenar la presa El Zapotillo y abastecer del líquido a León, Los Altos y a la zona metropolitana de Guadalajara. En el recorrido quedó acreditado que los estudios del gobierno federal sobre la disposición de agua de la cuenca están equivocados, porque el Río Verde ha dejado de correr todo el año para convertirse en un afluente que nace y muere con cada temporal. Mientras que las actuales autoridades de Jalisco insisten en que es la única solución para calmar la sed de la capital del estado, en Guanajuato han buscado en 2 ocasiones la construcción de presas para, mediante un acueducto, llevar el líquido hasta el Bajío. Pero no son apuestas nuevas. Desde 1941, la zona metropolitana de Guadalajara volteaba hacia Los Altos y especialmente al Río Verde para construir aquí la presa de la Zurda en Cañadas de Obregón. En 2003, durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, Guanajuato y Jalisco acuerdan intercambiar agua a través de trasvases de cuencas, en un intento por terminar con la eterna disputa por las aguas del lago de Chapala. En San Nicolás, municipio de Jalostotitlán, se construiría una presa con una cortina de 65 metros y un acueducto de 100 kilómetros para llevar agua a León. Una vez utilizadas, las aguas regresarían a Chapala por medio del río Turbio. Habitantes de San Nicolás y San Gaspar se opusieron y Ramírez Acuña cancelaría el proyecto. El 1 de septiembre de 2005, la Comisión Nacional del Agua y ambos gobiernos estatales firman un acuerdo en el cual se determina la construcción de la presa El Zapotillo en Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón. Se trataba de una cortina de 80 metros que otorgaría 3.8 metros cúbicos por segundo para León y 1.8 metros cúbicos para poblaciones salteñas de Jalisco. Pero el 16 de octubre de 2007, ya en el gobierno de Emilio González Márquez, se firma un nuevo acuerdo donde se determina aumentar la cortina de 80 a 105 metros, para que de esta manera pudieran destinarse 3 metros cúbicos de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque la presa comenzó a construirse, tuvo que ser suspendida. El acuerdo de 2007 sería anulado mediante una controversia constitucional del Congreso de Jalisco. La Suprema Corte de Justicia ordenó que regresara la cortina a 80 metros, como establecía el acuerdo de 2005. Pero el fondo del problema radica en los volúmenes de agua del Río Verde y la duda sobre si serán suficientes para llenar una presa, dar agua a Los Altos y a Guadalajara. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Agua sobre la disponibilidad de la cuenca, estiman que pueda tener una capacidad de 16 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, para el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, se trata de proyecciones con datos antiguos que se alejan de la actual realidad. El estudio que tenemos que dio origen a ese decreto son datos de 1950 a 1981. A partir de los años 80, tanto en Aguascalientes y parte de Zacatecas, como sobre todo en Los Altos, ha tenido el gran despegue agroalimentario, la zona. Entonces, obviamente, para producir alimentos se requiere agua. Y esto fue principalmente por el gran crecimiento en las ciudades que generó esa demanda, y obviamente esta zona, que es muy apta para producir la proteína de origen animal, tuvo ese crecimiento natural y eso aunado al crecimiento poblacional. Los estudios revelaban que la región de Los Altos reduciría su población 26%, pero creció 38%. Además que la evaporación en la cuenca ahora es 3 veces mayor que las lluvias que caen en la zona. Por eso, Juan Guillermo Márquez considera que las estimaciones de almacenar 911 millones de metros cúbicos en la presa El Zapotillo y tener casi 9 metros cúbicos por segundo de agua para León, Los Altos y Guadalajara es prácticamente imposible. Si estamos hablando que en este punto hacia arriba es un 45% aproximadamente del área tributaria para la presa, y este es el caudal que tiene de aproximadamente 1,5 metros cúbico por segundo, algo está mal. O sea, está mal en relación a las estimaciones que se hicieron para construir esa presa, porque obviamente en la práctica es imposible que los dé esos volúmenes.
La zona de impacto de la cuenca del Río Verde abarca los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, con una superficie de 20.705 kilómetros cuadrados. Es un afluente que arrastra algas que le dan el característico color de su nombre y tras su recorrido de más de 1.400 kilómetros se funde con el río Santiago en la barranca de Huantitán. Según estudios efectuados por las autoridades federales, se trata de un río que corre todo el año, aunque recibe los más importantes volúmenes cuando llega el temporal debido a arroyos y numerosos escurrimientos en los altos de Jalisco. En Villa de Ornelas, municipio de Teocaltiche, a unos 30 kilómetros de Aguascalientes y sobre un puente que se cimbra al paso de los vehículos, Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, advierte que los estudios del decreto que dio vida a la presa El Zapotillo hablan de un río que corre todo el año, pero que ya no existe desde hace más de 3 décadas. Esto hará unos 25, 30 años hacia atrás que tenía ese flujo constante. De hecho, en el decreto se consideraba que alrededor de un 8 o 9% serían aguas mansas. Eso significa que serían las aguas de flujo continuo que tendría y el resto aguas torrenciales o agua de lluvia. Pero eso ya cambió drásticamente y no se puede contar prácticamente con esas aguas mansas o ese flujo permanente, sino la gran dependencia solo de las lluvias y sobre todo con la variabilidad que estamos teniendo últimamente, es un escenario difícil de predecir. Después de haber permanecido seco durante todo el estiaje, el Río Verde ha vuelto a correr, debido a las lluvias que ya comienzan a registrarse en los altos de Jalisco. Aquí, en Villa de Ornelas, Luis Antonio de Alba Ruesga, presidente de la Asociación de Silvicultores de los Altos, muestra el estrecho afluente al que conoce de toda la vida. Este es el Río Verde, esto que ven ustedes. Mire, yo conozco este río desde hace bastante tiempo. Yo lo cruzaba por allá serían el 70 y tantos, y sí, pues aún en marzo, en abril, llevaba algo de agua. Pero le aseguro que hace 2 años que crucé en un lugar que se llama El Morisco, no llevaba ni gota de agua. Había charcos, pero no había corriente de agua. Es que podemos ver un volumen, un charco, y creemos, lleva agua. No, aquí le llaman sartenejas. El río deja sartenejas, deja lugares con agua, pero no va corriendo. Es diferente. Sobre el puente del estrecho río, el silvicultor señala los árboles y hasta tierras de cultivo ubicadas en los márgenes, que prueban que los afluentes del Verde son muy escasos y por lo mismo insuficientes para llenar una presa. Esto es totalmente insuficiente. Es más, esta agua, ni para San Juan de los Lagos, que es donde yo vivo. Esta agua, no sé a quién surtiría, pero a Guadalajara y a León, pues mucho menos. ¿De dónde? En la serie de estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua, las cuentas alegres están presentes sobre el Río Verde, una revisión histórica a la cuenca que baña 5 estados. En cifras de la dependencia federal, muestra que la capacidad del afluente es casi infinita. En sus números, el río tiene una capacidad de proporcionar un volumen medio de hasta 16 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a 504 millones de metros cúbicos, que son los que fueron reservados por el gobierno federal. Sin embargo, según sus cuentas, podría albergar hasta 901 millones de metros cúbicos. De acuerdo con el decreto de 1995, cuando el presidente Ernesto Zedillo declaró reservada la cuenca del Verde para uso doméstico y urbano, el reparto de las aguas de la cuenca sería para Jalisco con un 76% y Guanajuato con un 24%, con 119.837.000 metros cúbicos de agua para Guanajuato y 372.139.000 metros cúbicos para Jalisco. Las cuentas alegres sobre los volúmenes del río llegaron a repartir en el papel 3.8 metros cúbicos para Guanajuato y 12.2 metros cúbicos por segundo para Jalisco. El decreto presidencial del 3 de abril de 1995, que reserva las aguas del Río Verde para usos domésticos y público urbano, menciona las aguas mansas y torrenciales, que técnicamente se refiere a las aguas que corren todo el año por el afluente y las que recibe por las lluvias. Solo que en el Río Verde ya no hay aguas mansas, cuya definición significa río que corre mansa y pacíficamente, y solamente tiene vida con cada temporal. En San Nicolás de las Flores, municipio de Jalostotitlán, sus habitantes todavía recuerdan cuando emprendieron una auténtica cruzada contra la construcción de la presa. Aquí en este sitio, el Río Verde generó un cauce de 60 metros de ancho
que hoy luce desolado. Un pequeño arroyo de aguas verdes es lo que queda del río. Las imágenes de mi compañero Juan Luis Hernández muestran el volumen que lleva el verde en estos días cuando han comenzado las lluvias y volvió a correr. Es el 14 de junio de 2021 y durante 2 semanas ha llovido en la región. Las imágenes tomadas con un dron muestran cómo el amplio cauce motivó que construyeran un largo puente y el río no ha vuelto a crecer para cubrir todo. Hace unas semanas, el 6 de mayo de 2021, con un dron, fueron tomadas estas imágenes que mostramos en exclusiva en señal informativa y que revelan que el río Verde estaba seco y no corría como señalan los estudios oficiales. Solo unos pequeños charcos de esporádicas lluvias en la zona permanecían en el cauce. En el reducido arroyo del Verde, en San Nicolás, Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, muestra los bajos afluentes del río Verde. Y bueno, es importante ver cómo puede cruzarse tranquilamente el río y tenemos una referencia también para poder calcular el volumen o que las personas que nos ven pues tengan una idea más clara de la cantidad de agua que está corriendo ahí. Entonces, ya estamos cercanos también al punto del Zapotillo y bueno, no hay una gran capacidad mayor pues para el río. Juan Guillermo Márquez señala que según testimonios de habitantes de San Nicolás, hace 40 años el río cubría todo el cauce. Sí, todavía nos cuentan los lugareños que hace aproximadamente 40 años, para estas fechas, el cauce del río estaba prácticamente completo y nos lo reafirma de alguna manera el largo del puente, que se construyó con relación al río y el caudal que tendría en esos momentos. Entonces, es una prueba pues, de la disminución que se ha tenido en las precipitaciones y las escorrentías. Según el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, no hay los caudales para llenar una presa con una cortina de 105 metros, ni siquiera de 80, por lo que deben cambiarse los proyectos. Los diferentes sondeos que se hicieron en algún momento, aproximadamente 18 puntos, se dieron cuenta en cada uno de ellos que no era posible tener una presa de la magnitud del Zapotillo ni siquiera a 80 metros, menos para los 105 que después decidieron que edificarían. Entonces, las muestras ahí están, los puntos son muy conocidos, la capacidad del río no la podemos modificar nosotros, la naturaleza no va a entender de decretos o caprichos, sino esta es la posibilidad que se tiene y de acuerdo a esta capacidad pues debe repensarse y reestructurarse el proyecto y el propio decreto debe actualizarse también. Colocado en el centro del cauce, entre piedras blanquecinas y pequeños arbustos que han nacido aquí, el silvicultor Luis Antonio de Alba cuenta cómo fue que el cauce llegó a tener este tamaño. Viene desde Zacatecas, Aguascalientes, pero hay aquí ríos importantes que también tributan. Yo te podría hablar de 4 ríos, unos que ya vimos, que sería el Encarnación, sería el río Agostadero, que son importantes, desde luego el río de San Juan de los Lagos, que es de los principales afluentes, y el Teocaltiche, que también ya cruzamos. Entonces, en tiempo de lluvias, porque estamos hablando de que se drena la cuenca de los Altos de Jalisco, por esos ríos, imagínate los volúmenes que tenían que correr cuando llovía. Por eso se hizo estas dimensiones. Tenían que caber aquí esos 4 ríos, más los que venían de Aguascalientes y Zacatecas, que desde luego son menores. Luis Antonio de Alba menciona que una muestra de la poca agua que hay en la región es precisamente la imagen de lo que queda del río Verde. Esto que vemos aquí, bueno, que se alcanza a ver, es de todo eso. Súmale esos ríos que te mencioné, nada más de los 4, no de los pequeños arroyos que también están vertiendo. Que lleve ese caudal es a mediados de junio, yo creo que eso habla por sí solo, es elocuente, ¿no? Esto es el río Verde, esto que están viendo es lo que fue el río Verde. Me encuentro en el cauce del río Verde, en San Nicolás, municipio de Jalostotitlán. Este era el cauce que tenía el río, algo así como 60 metros. Según los habitantes de la región, hace más de 40 años el río llegó a correr a esta anchura, gracias a los afluentes en el temporal de lluvias, pero también corría todo el año. Hoy, como podemos ver,
del Río Verde ha quedado solamente una pequeña parte de lo que fue. Algunos habitantes de la región aseguran que el río hace más de 40 años llegó a correr a todo lo ancho, hoy se ha estrechado desde hace más de 40 años y es todo lo que queda del Río Verde. Con esta agua del Río Verde pretende construirse la presa El Zapotillo, llevarle agua a la zona de los Altos, a Guadalajara y todavía exportar agua a León, Guanajuato. Los habitantes de la región dicen que este ya no es un río verde, en todo caso ha terminado siendo un simple arroyo verde. En el fondo de la cañada de San Nicolás, donde algún día pretendió levantarse la cortina para una presa, decenas de ahuehuetes de 3 siglos flanquean los márgenes del Río Verde, que ha vuelto a correr debido a las lluvias. Hay aquí una destrozada estación de aforo que fue construida para medir los volúmenes de agua del río y saber si era viable la presa, aunque se canceló el sitio para la cortina por supuestos problemas geológicos y por la presión de los habitantes de San Nicolás y San Gaspar. Las razones fueron otras, denuncia Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua. Utilizaron esa protesta, que fue muy legítima de parte de la gente, muy organizada, pero para darle carpetazo a esta segunda opción y ya irse sobre la tercera, que es el Zapotillo. Y fue muy extraño porque determinar un proyecto de esta naturaleza lleva años y en escaso un mes ya tenían la opción que era el Zapotillo. Entonces eso confirma de alguna manera esa hipótesis de que realmente se abandonó la pretensión de construirla aquí porque no habría los caudales suficientes ni siquiera para León, menos para compartir con los Altos. En este punto de la cañada de San Nicolás, también se puede probar que el Río Verde no tiene un flujo ininterrumpido y de esta forma es muy complicado realizar una presa, indica Juan Guillermo Márquez. Es muy diferente construir un proyecto en donde tienes un caudal determinado, el que sea, que sabes que vas a contar de manera permanente, más las lluvias, pero en este caso solo es la dependencia de las lluvias y en un escenario que es complicado, puesto que existen proyecciones de aumento de temperatura y de un agravamiento pues, en la disponibilidad de agua en la zona. Entonces es una aberración y sería un proyecto infructuoso porque, para que se llenara una sola ocasión la presa a 80 metros, tendría que pasar 8, 10, 12 años. No se volvería a llenar porque en el momento que le comenzaran a extraer, la cantidad disponible de agua con la que se extrajera no va a funcionar. El presidente del Observatorio Ciudadano del Agua cuenta que el actual gobernador Enrique Alfaro ya había comprendido que la presa El Zapotillo era inviable y ahora pretenden retomar el proyecto. Ya lo había entendido quien ahora está al frente del gobierno del estado, que no era posible y lo manifestó en 2014 en algún comunicado que hizo con su partido. Y entonces pues ahora la gente en Los Altos está extrañada porque las condiciones no han mejorado y sin embargo se retoma la pretensión de un proyecto a 105. O sea, es absurdo porque no tiene la capacidad del río para almacenar o llenar una presa de esa capacidad ni mantener un caudal constante de 9 metros cúbicos por segundo. Es imposible, no lo da. El lunes 14 de junio de 2021, mi compañero Juan Luis Hernández realizó estas tomas donde destacan las ruinas de lo que fue una estación de aforo para medir los volúmenes del río. Aquí se puede apreciar cómo el Verde ha comenzado a correr por las lluvias que se han presentado en los últimos días. El afluente forma un pequeño arroyo del margen izquierdo para seguir por la cañada rumbo al sitio donde se proyecta la presa de El Zapotillo. Pero el 18 de mayo de 2021, hace apenas unas semanas, fueron tomadas estas imágenes con un dron en el mismo lugar. Aquí se puede apreciar cómo el Río Verde no corre y solamente hay algunos charcos que quedaron de lluvias pasadas. Es posible ubicar perfectamente las estructuras de la estación de aforo construidas para medir los caudales del río. En una especie de islote que se forma en el fondo de la cañada, Luis Antonio de Alba, presidente de la Asociación de Silvicultores de Los Altos, muestra unos sabinos que han crecido en medio del cauce de lo que fue el Verde, una muestra del bajo nivel del afluente. Estamos en una especie de islote, si se dan cuenta. A mi derecha vemos este pedregal, a mi izquierda va una pequeña corriente. Este islote está en medio del cauce del Río Verde. ¿Cómo es posible eso? No está allanado.
no hay agua suficiente como para hacer un arrastre de todo este material. Y hay algo que me gustaría señalar, que es importante. En este mismo islote vemos que hay crecimiento de unos sabinos, unos ahuehuetes. Esos no crecieron el año pasado, tienen mínimo de 6 a 7 años, mínimo, de estar en ese lugar. Entonces no ha habido crecientes demostrado suficientemente fuertes como para arrancar esas plantas. El punto de San Nicolás fue descartado para realizar la presa, lo mismo que más adelante ocurriría con el proyecto de Arcediano. Pero sobre la cuenca del Río Verde, la Comisión Nacional del Agua llegó a realizar estudios en 18 puntos susceptibles de construir una presa, y el lugar elegido para almacenar las aguas del Verde fue El Zapotillo, un sitio en Cañadas de Obregón que condenaría a desaparecer a 3 poblados de los Altos: Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Por brechas y caminos que bordean cerros y ante la imposibilidad de tener acceso para llegar a la cortina de la presa El Zapotillo, fue posible ubicarse en una loma desde donde se aprecia de frente la estructura de concreto. La cortina quedó en 79 metros con 80 centímetros, a 20 de alcanzar los 80 metros que contenía el proyecto original. Aquí fue posible percatarse del escaso volumen de agua que atraviesan los canales por donde se permite que fluya el Río Verde. Para Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, es fiel reflejo de la escasa agua que hay en la región, donde ya cayeron tormentas y ha llovido 2 semanas y el agua que llega a este sitio es muy escasa. Aquí la parte interesante es que en lo que vemos ahí cerca de esos 2 recuadros, que son los canales de desvío, esa pequeña cascada que vemos, ese es el agua que está fluyendo, ese es el volumen que está fluyendo ahorita por el Río Verde en el punto ya de la presa. Lo vimos en diferentes locaciones del Río Verde, pero aquí lo podemos ver con mayor precisión porque pues está plano la caída de agua. Lo que está escurriendo allí al fondo, lo que estamos viendo, ¿ese es el Río Verde? Ese es el Río Verde, ese es el caudal que tiene el Río Verde ya en temporada de lluvias. De seguir esta tendencia, Juan Guillermo Márquez sostiene que para llenar la presa de El Zapotillo se necesitarían 50 años. Con este caudal que vemos, no creo que en 50 años se pudiera llenar la presa, es un caudal muy bajo. Está bien que todavía en el temporal puede haber algunas tormentas y por algunos pocos días, una semana, puede aumentar el caudal, pero eso no es permanente, son solamente los escurrimientos de algunos días lluviosos, algunas tormentas, pero lo que se puede considerar como en un término medio normal dentro de la temporada de lluvias es esto que vemos, porque lo que ya hemos documentado gráficamente en años anteriores, en septiembre, octubre, que está en pleno temporal, que la tierra está saturada, los caudales son muy semejantes a lo que estamos viendo ahorita. El presidente del Observatorio Ciudadano del Agua denuncia además que aunque hay un amparo que impide que continúen los trabajos del proyecto, construyeron la subestación eléctrica que utilizarían para bombear el agua a León, Guanajuato, a través del acueducto, lo que significa un desacato. A mis espaldas se encuentra la cortina de la presa El Zapotillo aquí en Cañadas de Obregón. Hemos hecho un recorrido por el Río Verde hasta este punto que es el centro de la polémica, la cortina. A mis amigos de Señal Informativa lo vamos a llevar, le vamos a mostrar tomas que nadie ha tomado. Le pido a Juan Luis, mi compañero, que vayamos con el dron a acercarnos hasta la cortina, tomas exclusivas para Señal Informativa. Vamos a estar de cerca, unido a la cortina, vamos a ver lo más cerca posible la cortina de la presa El Zapotillo. Pero no solamente eso, vamos a cruzar la cortina para ver del otro lado cuál es el afluente del Río Verde que supuestamente debe llenar esta presa con una cortina como está ahorita, cerca de 80 metros, o como señala el proyecto original, 105 metros de altura. Usted juzgue lo que le vamos a mostrar en exclusiva, el afluente del Río Verde, para que vea usted si ese arroyo de aguas verdes, de aguas turquesas, pueden llenar una presa como esta, dar agua a los habitantes de los Altos, enviar agua a la sedienta ciudad de León, Guanajuato, y también enviar agua a la zona metropolitana de Guadalajara. A lo largo de esta investigación, este recorrido, hemos demostrado que los afluentes son muy bajos para pensar en llenar una presa de este nivel. El dron nos llevará a la cortina, nos llevará posterior a la cortina y le mostraremos en exclusiva las imágenes
del Río Verde, convertido desde hace algún tiempo en un arroyo. En la presa Elías González Chávez o Calderón, en Tepatitlán, el panorama es desolador. Aunque fue construida para almacenar 82 millones de metros cúbicos, apenas una franja de agua se extiende por el vaso casi vacío. Aquí, Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, denuncia que esta crisis fue artificial para empujar el proyecto de El Zapotillo. Que pudiera interpretarse también como una estrategia de generar artificialmente una crisis en Guadalajara, cuando esta agua habitualmente representa un 5% del agua que se distribuye en el área metropolitana. Al aumentar la extracción, aumentó el porcentaje, puede llegar a un 10, 12% quizá, pero fue una maniobra para generar una sequía artificial o vaciar la presa antes del temporal, que pudiera tener recuperación, con la finalidad de hacer presión con el gobierno federal para impulsar el proyecto del Zapotillo. De acuerdo con Juan Guillermo Márquez, la presa sobre el Río Verde debería quedar en 60 metros y sin un litro de agua para León, Guanajuato. Es una solución que incluso en su momento el ahora gobernador estaba de acuerdo y decía, ok, operamos a 60 metros, no se inundan las poblaciones, se cancela el trasvase a León por imposibilidad de la cuenca del Río Verde, León atiende sus soluciones locales y el agua que se almacene en la presa a 60 metros en el Zapotillo sería para reforzar el abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la mejor solución y los números lo indican, pues, no es una ocurrencia, sino derivado de la capacidad actual de la cuenca. Esta sería la solución ideal y donde todos ganaríamos. A lo largo de este trabajo, Señal Informativa encontró que el Río Verde podría no ser la solución mágica de abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara y la ciudad de León, Guanajuato. Al menos no lo es, a partir de los estudios que hablan de un río que corre todo el año, pero que en realidad es un afluente que revive en cada temporal y que en algunos tramos puede cruzarse mansa y pacíficamente caminando. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Carlos Martínez Macías. Tras la huella del Río Verde,